Buenas tardes, vamos a empezar la clase de hoy. Entonces, hoy nos toca terminar el ejemplo que empezamos ayer. Si se acuerdan, ayer nada más nos dio tiempo de calcular vectores propios, nada más en eso fue una hora. El ejemplo que vimos ayer fue el caso en donde, en particular para los valores propios repetidos, el sistema de ecuaciones no tenía solución. Teníamos una ecuación para tres incógnitas, eso no tenía congruencia, para menos resolverlo analíticamente. Les comenté ayer, ese incluso por Gauss, lo más seguro es que, bueno, al menos el primer caso no se puede resolver. En el caso donde sumamos, pudiera ser, pero yo recuerdo que tampoco se podía resolver por Gauss. En el último valor propio, ese sistema de ecuaciones, ya ven que ese sí se resolvió, pero el procedimiento sí fue un tanto largo. No fue como los otros ejemplos que habíamos visto, que habíamos ido así como que nos iba llevando el sistema de ecuaciones. Aquí sí tuvimos que utilizar esto de ecuación 2 por 2, sumando con ecuación 3 y de ahí ir despejando ese procedimiento. En el caso del tercer vector propio, ese probablemente sí hubiera salido por Gauss. El sistema de ecuaciones sí tenía solución, entonces probablemente ese sí hubiera salido por Gauss, pero los dos primeros ya vimos que pues no había solución y en esos casos toca empezar a proponer valores. Ya ven que por ejemplo se propuso x1, con eso tampoco se podía resolver, luego se propuso x2 y ya teniendo x1 y x2, pues bueno, se calculaba este x3. Pero les digo, en estos casos estamos, por ejemplo, al menos en estos dos primeros vectores, estamos proponiendo más valores de los que se están pudiendo calcular. Aquí, bueno, vamos a ver el procedimiento que nos va a llevar a la diagonal, pero aquí hay veces que nos tenemos que regresar. En estos casos, que se proponen casi vectores propios completos, muchas veces se calcula Jordan, no sale y hay que regresarse y cambiar la propuesta. Les digo, estos casos que son como medio extremos, dentro de los casos de Jordan, pues a veces sí hay prueba y error o hay que recurrir a algún método numérico para resolver el sistema de ecuaciones. Les digo, en el caso que vimos ayer, Gauss no nos iba a servir de mucho en los dos primeros vectores, para el tercero sí, pero hay otros métodos para resolver sistemas de ecuaciones de ese estilo. Entonces ahí es irle, o ahora sí que ir a prueba y error, o buscar algún otro método. Les digo algo diferente a Gauss para resolver esos sistemas de ecuaciones. Entonces ayer nos quedamos nada más con la matriz de vectores propios. Por acomodar los vectores es la misma regla que ya les había comentado. Los vectores que corresponden a valores propios repetidos, esos siempre van a ir juntos. Entonces, cuando tengan valores propios repetidos, sus vectores propios, esos siempre van a ir pegaditos cuando armen su matriz T. Ya sea que los pongan al principio de la matriz, al final de la matriz, pero siempre van a ir pegaditos. Y primero se acomoda el vector que se calculó normalmente y después el vector en donde estamos forzando la independencia lineal. Entonces, siempre llevan ese orden y siempre van pegados. Acuérdense, cuando son valores propios diferentes no hay problema, los pueden acomodar en el orden que quieran. Simplemente va a mover el orden de los elementos en la diagonal principal, los va a acomodar de forma diferente. Se sugiere que vayan los vectores con base en el valor propio en ascendente, para que salgan 1, 2, 3 o menos 1, menos 2, menos 3, con el signo que vayan. Les digo, entonces ahí no hay un orden específico, simplemente que nos queden los elementos en la diagonal principal, con que en Jordan aparezcan los elementos en esa diagonal y aparezca la estructura que debe, pues bueno, está bien. Les digo, pero nada más en valores propios repetidos, recuerden, esos vectores siempre van juntos. Jamás los vayan a separar. Recuerden, es primero el normal y luego el que forzamos independencia. Entonces, pues bueno, calculamos la matriz T, pero ni siquiera hemos verificado si es linealmente independiente o no. Porque sobre todo cuando hay valores propios repetidos, y aquí que estuvimos proponiendo muchos valores, hay que verificar aquí si tenemos la independencia lineal o no. Aquí es donde más comúnmente a veces no hay independencia lineal y el determinante es cero cuando hay raíces repetidas. Entonces, en este caso hay que verificar, y acuérdense, si el determinante de t es cero, no es que no exista la forma canónica de Jordan, sí existe, solo hay que modificar los vectores propios para que esta matriz sea invertible y podamos llegar a la forma canónica de Jordan, pero mientras tengan una matriz A cuadrada, eso siempre se puede llegar a Jordan. Sean reales, sean complejos, sean decimales, siempre se llega. Entonces, pues bueno, vamos a calcular el determinante de t para ver que sí tengamos independencia lineal y que esta matriz con la que nos estuvimos peleando ayer sea invertible
y la podamos manipular para obtener la diagonal. Entonces, verificamos determinante. Entonces vamos a calcular el determinante de t. Voy a tomar, pues miren, tengo ceros en la fila de acá. Tomo la segunda, que aquí sería menos 1. ¿Por qué? Se va este y se va este. Sería 2 más 1. Luego tenemos 0 más 0. Luego menos 1. Por se va este, se va este. Nos queda menos 2. No, menos 1. Menos 1 más 2. Entonces tenemos que sería 2 y 1, 3 por menos 1, menos 3. Luego más 0, luego es menos 1 más 2, 1. Por el menos 1 de afuera, menos 1. Este determinante es menos 4. Diferente de 0 quiere decir que sí tenemos independencia lineal en los vectores propios que estuvimos recalculando y proponiendo. Entonces sí existe la inversa. Entonces de entrada sí tenemos independencia lineal. Procedimos con la inversa y pues para ver si sí nos da efectivamente la diagonal que estamos buscando. Calculamos adjunta transpuesta. Bueno, calculamos la inversa en general. La voy a copiar abajo para verla más fácil. Ahorita la borro. Calculamos adjunta de t. Adjunta de t. ¿Qué tenemos? Se va elemento 1. 1 es 0. Menos 1 más 1. 1, 2 es 2. 1, 2 es 2. Más 2, 4. Y el menos de la adjunta, menos 4. Luego 1, 3 es menos 1 más 0, menos 1. Y queda menos 1. 2, 1. 1 sería 2. Este por este es 2. Más 1, 3. Y el menos de la adjunta, menos 3. 2, 2 es 2. Más 2, 4. Este 4 queda positivo. 2, 3 es menos 1 más 2, 1. Y el menos de la adjunta, menos 1. 2, 2 es 1 menos 0, 1. 2, 3, 2 es 1 menos 1, 0. 3, 3 es 1, es 0 menos 1, menos 1. Verificamos la adjunta, es 1, 1, 0, 1 positivo. 1, 2 es 2 más 2, 4 y el menos de la adjunta, menos 4. 1, 3 es menos 1 más 0, queda menos 1. 2, 1 es 2 más 1, 3 y el menos de la adjunta, menos 3. 2, 2 es 2 más 2, 4. 2, 3 es menos 1
más 2 menos 1. 2, 3 es menos 1 más 2, 1 y el menos de la adjunta, menos 1. 3, 1 es 1 menos 0, esto es 1. 3, 2 es 1 menos 1, 0. 3, 3 es 0, menos 1, menos 1. Ok, transponemos. Entonces, transponemos simplemente es 1 menos 3, 1, menos 4, 4, 0, menos 1, menos 1, menos 1. Entonces es 1 menos 3, 1, menos 4, 4, 0, menos 1, menos 1, menos 1. Por lo que la inversa de t, ¿a qué sería igual? El determinante es menos 4, entonces es menos cuarto por esta. Entonces, esta es nuestra t a la menos 1. El 1/4, acuérdense, que es una adjunta transpuesta entre el determinante. Aquí el determinante se expresa así. Obviamente lo podemos incorporar a la matriz y hay que manejar fracciones. Les digo, ahí ya cómo se acomode más. Les digo, con las fracciones hay que tener cuidado. Entonces, mientras el sistema lo permite, pues bueno, si podemos hacer el determinante a un ladito en la inversa, pues se hace. Si ustedes, por ejemplo, invierten utilizando Gauss, les va a dar directamente la fracción. Pero bueno, ya tenemos t a la menos 1, ya podemos calcular la forma canónica de Jordan. Entonces, sabemos que Jordan es igual a ¿qué? A t a la menos 1 por a por t. Es t a la menos 1, que se adjunta transpuesta entre el determinante, por a. Por t. Y empezamos a multiplicar. Voy a multiplicar primero estas dos y ya luego por esta. Acuérdense, aquí podemos multiplicar primero esta por esta y luego pues multiplicamos esta de aquí de la derecha, o bien multiplicamos primero estas dos y después premultiplicamos esta parte y al final el determinante. Nada más lo que no pueden hacer es moverlas. Se vale hacer la parte de asociación más no de conmutación. Acuérdense, las matrices no conmutan. Empezamos a multiplicar esta por esta, a por t. Sería 0, 1 por 1, 1, menos 2, menos 1. Después es esta por la segunda fila, es 0, 0, menos 1. Después es 0, 1 y 2, 3. Después es 1, 0 y menos 2, menos 1. 2, 0 y menos 1, 1. 2 y 2, 4. 2 y 2, 4 y 2, 6. Después es 2 y 2, 4 y menos 2, 2.
2, 0 y menos 1, 1. 2 y 2. Ah, no, ya tengo aquí algo raro. Vamos a pasar. Aquí es 1, 0 y 2 menos 1. 1, 0 y menos 1, 0. Sí, está multiplicando mal. Bueno, aquí sí, 2 y 2, 4. No. 1, 1, 0 y 2, 3. El 6. Ahora sí, 2 y 2, 4 y menos 2, 2. 2, 0 y menos 2, 0 y menos 1, 1. Y así es 2 y 2, 4 y 2, 6. Vamos a revisar el producto de todas formas. 0, 1 y menos 2, menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 1 y 2, 3. 1 y menos 2, menos 1, 1 y menos 1, 0, 1 y 2, 3. 2 y 2, 4, menos 2, 2. 2 y menos 1, 1, 2 y 2, 4 y 2, 6. Ok, al parecer vamos bien. Y hacemos el último producto. Entonces, ¿qué tenemos? Menos 1 más 3, 2 y 2, 4. ¿Qué tenemos? Menos 1 más 0 menos 1 más 1, 0. Después, ¿qué tenemos? 3 y menos 9 menos 6 más 6, 0. Al parecer vamos bien. 4 y menos 4, 0 más 0, queda el 0. Menos 4 más 4, perdón, más 0 más 0, 4 positivo. Menos 12 más 12, 0 más 0, pues queda el 0. Después que tenemos 1 y 1, 2, menos 2, 0. 1 positivo, 0 y menos 1, 0. Menos 3 y menos 3, menos 6 y menos 6, menos 12. Ahora sí entra el determinante. Si entra el determinante va a ser menos 1 y 3. Entonces ya nos quedó nuestra forma canónica de Jordan, nos queda la de una. Por ejemplo, este es un caso en donde con todo y que tenemos valores propios repetidos, tenemos este y tenemos este, no nos da aquí el 1. Cuando es bloque de Jordan, por lo regular aparece aquí un 1. Pero ese 1, acuérdense, ese 1 solo puede aparecer cuando hay valores propios repetidos, pero este es un caso en donde no. ¿Por qué ¿A qué se puede deber esto? Al hecho de que propusimos muchos valores. Principalmente para los vectores propios de los valores propios repetidos, si se acuerdan, propusimos la mayor parte del vector. Básicamente en ambos vectores propusimos x1, x2 y ya con estos fue como pudimos calcular x3. Pero a diferencia de otros vectores, por ejemplo, en el tercer vector propio, en este de aquí, nada más se propuso x1 y ya de x1 salieron x2, x3, pero si se acuerdan cuando se calculó estos dos, debido a la incongruencia del sistema de ecuaciones, se propuso x1, no había solución, se propuso x2 y ya con base en x2 es que se obtuvo x3, pero básicamente se propuso las 2/3 partes de estos vectores. Se propusieron 2 de 3.
casi, o sea, el vector era casi todo propuesto, nada más por x3, ¿no? Que ya con x1 y x2 salía, pero por poco y lo proponemos completo. Entonces puede ser que debido a cómo se propusieron los vectores nos diera la diagonal pura. Entonces acuérdense, en Jordan nos tiene que dar los elementos en la diagonal principal, los valores propios o los polos, como les quieran decir. Cuando son valores propios diferentes entre sí, da una diagonal pura. Cuando son valores propios repetidos, a veces da el bloque de Jordan, en donde anda aquí el 1, pero a veces sí nos da la diagonal pura. Les digo, depende cómo se proponga el valor. Por ejemplo, cuando los vectores propios, el sistema de ecuaciones tiene una solución exacta, generalmente ese 1 de ley aparece. Les digo, aquí estuvimos proponiendo, básicamente le estuvimos proponiendo, esperando atinarles. Bueno, en este no hay tanto problema, pero no nos dio ese 1. En este caso sí está bien que no aparezca el 1, porque nos sigue dando la diagonal principal. Es error cuando les digo estas tres raíces sean diferentes y ande por aquí o por acá un 1. Ahí sí ya hay un error, cuando los valores sean sin repetir. Acuérdense, nos tiene que dar esta diagonal, si acaso donde hay valores propios, el bloque de Jordan, y todo lo demás tiene que ser ceros. Si aquí les aparece un valor diferente de 0 o aquí les aparece un valor diferente de 0, está mal. Jordan tiene esa característica de que se comprueba sola. De que o bien les da la diagonal o la cuasidiagonal con el 1, o está mal. Las formas canónicas, casi todas tienen esa propiedad. De que o cumplen con la estructura que se busca o la forma canónica está mal y van de regreso. En Jordan generalmente hay problemas, generalmente el problema es en los vectores propios, principalmente cuando hay valores propios repetidos. Generalmente digo, hay otros casos en donde se equivocan, pero suele haber problema en estos casos. Pero bueno, ¿hasta aquí dudas? No, profesor, parece. ¿Vamos bien? Ok, entonces, resumiendo los pasos para Jordan. Entonces, 1, calcular valores propios. 2, calcular vectores propios. En el caso de que los valores propios repetidos recuerden romper la dependencia lineal. Sumando el primer valor propio, el primer vector propio. Al cálculo del segundo. 3, verificar que el determinante de t sea diferente de 0. Si no es invertible, corregir vectores propios. Bueno, primero verifiquen que calcularon bien el determinante, ya si está bien calculado, corrijan vectores propios. Y aquí una nota, así que la forma canónica de Jordan siempre se puede calcular para matrices cuadradas. Bueno, ya que se calcular inversa y aplicar fórmula. Básicamente es el procedimiento. Entonces, primero calculen sus raíces para saber con qué están trabajando, ¿no? Se van a calcular los vectores propios. Cuando son valores propios sin repetir, pues no hay problema. Calculan su respectiva solución del sistema de ecuaciones a cada raíz o a cada valor propio y obtienen el vector.
cuando se tienen los repetidos, se calcula el primero normal y en el segundo, para romper la dependencia, se suma el primer vector que se calculó para que nos ayude a romper la dependencia lineal de expresiones. Ya que calculamos estos vectores, pues bueno, armamos la matriz T. Recuerden aquí, los vectores propios de los valores propios repetidos siempre van juntos. Los vectores propios siempre van juntos en T. Pues cuando tengan el caso de valores propios repetidos, sus vectores propios siempre van juntos, nunca los vayan a separar, porque quién sabe qué. Hay sistemas en donde de pronto sí les da la diagonal, pero no en todos. Por ejemplo, en este caso, por ahí hubo una vez uno que sí separó los vectores, y curiosamente sí les dio -1, 3, -1. Pero no tiene caso, porque los valores propios tienen que estar siempre agrupados en un bloque, cuando son repetidos. Y separarlos no tiene mucho sentido. Después, bueno, verifican que su determinante de T sea diferente de 0. Si el determinante es igual a 0, hay algún error por ahí, se regresan a los vectores propios. Seguramente tienen un caso de repetidos y no están rompiendo bien la dependencia lineal. Y es donde más comúnmente se da un error, se dan los errores. Entonces, si el determinante es 0, pues van para atrás y corrigen los vectores propios que tengan que corregir. Ya calculan su determinante, una vez que sea diferente de 0, pues bueno, invierten, calculan su fórmula y pues bueno, tienen que obtener su diagonal. Les digo, la forma canónica de Jordan siempre se puede calcular, sobre todo cuando hay matrices cuadradas. Este método se aplica en reales, complejos, fracciones, decimales. Por ejemplo, me preguntaban de que si tienen valores propios complejos, que si sigue el procedimiento, sí, el vector propio va a ser complejo seguramente. O bueno, si les permite proponer valores, pudieran proponer valores enteros. Pero si el valor propio es complejo, lo más seguro es que el vector propio sea complejo y lo trabajan con valores complejos. Así que utilizan las propiedades de los complejos y trabajan todo el procedimiento con complejos. Si sus valores propios dan decimales o fracción, pues así se sigue trabajando. Lo más seguro es que también sus vectores sean fracciones o bien decimales y así lo van a trabajar. Entonces, Jordan, no importa si tienen reales, complejos, decimales, fraccionarios, siempre se puede calcular. Obviamente, si por ejemplo, si los valores propios son complejos, pues en su diagonal principal van a tener estos valores complejos. Van a tener valores complejos y los raíces son decimales, pues bueno, aquí van a aparecer esas decimales. Entonces, no importa qué tipo de números que tenga, les digo, reales, complejos, enteros, siempre se puede. La condición básicamente es que A sea una matriz cuadrada. Les digo, en el caso de matrices A no cuadradas, hay alternativas para cuasi diagonalizar, porque al no ser cuadrada, pues técnicamente no existe una diagonal. Pero hay alternativas, hay métodos numéricos para medio acomodar eso. Pero Jordan está contemplado para matrices cuadradas. Casi todo lo que vamos a ver, si no es que todo, lo que vamos a ver en espacio de estados, implica matrices A cuadradas. Para B y para C la historia es otra. Puede ser un caso mimo y se cambian las estructuras. Pero en el caso de A siempre tiene que ser una matriz cuadrada. Les digo, prácticamente toda la teoría de espacio de estados está pensado en una matriz A cuadrada. ¿Por qué? Ya les había comentado, en control se busca muchas veces, o generalmente, se busca tener un sistema de ecuaciones de tantas variables como incógnitas. Que si tenemos 4 ecuaciones de estado, pues bueno, tengamos 4 variables de estado. Si tenemos 7 ecuaciones de estado, pues bueno, se tengan 7 variables de estado. Que tengan un sistema así que cuadradito, les digo, tantas ecuaciones como incógnitas. En la parte de entradas y salidas, les digo, ya la historia ahí ya es diferente. Ahí a veces acuérdense que B puede ser matriz, C puede ser matriz, pero hay técnicas que no se van a ver alteradas. Por eso, si acaso función de transferencia, sí hay que separar entradas y salidas, porque es 1, 1. Forma canónica controlable y observable, lo mismo, hace relación 1, 1, una entrada, una salida. Pero, por ejemplo, Jordan, cuando se aplica el sistema entero, de hecho, si se tiene el caso mismo, sí puede generar la transformación de B y C a la forma canónica de Jordan.
La descomposición de Kalman va a ser lo mismo, aunque se tenga el caso mismo, puede transformar el sistema completo. Por eso es lo que les comentaba de que Jordan y eventualmente la descomposición son de las más usadas en lineales, porque permiten transformar el sistema entero. A diferencia de controlable y observable, que solo relacionan una entrada y una salida, y si se tiene el caso de múltiples entradas o múltiples salidas, hay que separar uno para hacer relación 1-1. Pues ahí sí hay que separar en esas formas canónicas, por eso es que no son tan prácticas. Lo mismo en función de transferencia, ¿no? Si tienen varias entradas, varias salidas, pues van a tener varias funciones de transferencia. ¿Dudas? En En cuestión cuestión de de decimales, decimal. profesora, sí puede haber una pequeña variación en cuanto a la matriz resultante y a la final, la que multiplicas con el... Pues si trabajas con decimales es probable que, por ejemplo, aquí pon tú que en vez del -1 te aparezca .998, ¿no? O .989, algo así. Ujú. Ahí sí es probable que te tengas variaciones. Digo, por ejemplo, en estos casos de que el 3 que te aparezca 2.9897, si es que estás trabajando con decimales. Ok. O sea, de pronto sí puede haber variaciones, eso es natural. Ya ven que en decimales siempre se pierde. Igual Sí. por eso hay muchos que cuando son fracciones prefieren mantener la fracción que llevarlo a decimal. Porque es menos probable que a veces que en decimales, que en fracción pierdan a la hora de que acomoden todo al final. Porque, porque uno sí he tenido alumnos que, por ejemplo, la inversa la calculan por Gauss, se acomodan mejor por Gauss y así la calculan y aquí les manejan la fracción, ¿no? Entonces ahí sí Ujú. les sugiero que en vez de manejar decimales, la dejen en fracción y ahí anden arrastrando las fracciones para que no pierdan decimales. Ok, de acuerdo, pues bueno. De nada, Gracias. de nada. Y les digo, aparte, si están trabajando con decimales, pues bueno, ahí sí, es inevitable la pérdida. Vamos a ver cómo podemos verificar. Hay que tener cuidado con el comando de MATLAB porque a algunos les gusta utilizarlo, pero MATLAB utiliza método numérico. Lo utiliza Gauss y utiliza otros. Ahorita vamos a ver, porque si hay un comando. No me acuerdo, no me acuerdo si es help eig o eigen. Así es, eig. Por ejemplo, vamos a ver la matriz que acabamos de trabajar. La matriz A. En particular en este que se propuso un montón, ¿no? Bueno, para los que no sepan, las matrices en MATLAB cuando entran por código, entran por filas. Por ejemplo, la matriz que estamos trabajando ahorita que es 0, 1, 1, punto y coma, 1, 0, 1, punto y coma, 2, 2, 1. Entonces se introduzcanlas por filas, así. Primera fila, punto y coma, segunda fila, punto y coma, tercera fila, punto y coma. Entonces, podemos obtener nada más el eigenvalor, por ejemplo, si nada más quieren las raíces, para verificar que sus raíces estén bien. Aquí están. Por ejemplo, aquí me las separo. -1, -1, -1, 3 y 1. Si se hacen bolas con los polinomios, pues bueno, expresen el polinomio. O si quieren verificar que las raíces de su polinomio esté bien, si lo escriben así, eig, les va a dar los valores propios. En cuanto a vector propio, es este mismo comando, pero van a indicar así, V y D. ¿Qué es V? V son sus vectores propios, pero por calculado por método numérico. Si se fijan, no se parecen en nada a los que nosotros calculamos. De hecho, nosotros propusimos varios. Por ejemplo, en los primeros dos vectores se propuso este y se propuso este. Y el tercero salió bien. Pero aquí básicamente lo que hace MATLAB es que lo calcula por método numérico. Entonces, porque de pronto quienes se hacen bolas porque calculan a mano y quieren verificar, porque ya encontraron este comando y lo quieren verificar por comando. No les va a dar lo mismo. Les digo, en el caso de MATLAB utiliza Gauss y utiliza otro. Por ejemplo, en este caso, por la naturaleza del sistema, no pudo haber usado Gauss, utilizó otro método numérico. Y si se fijan, pues los vectores propios son puros decimales.
En el caso de D les da la diagonal, no les da Jordan porque Jordan acomoda por bloques. Aquí les da la diagonal nada más, les da -1, 3 y -1. Aquí la separa para que sea evidente que son una raíz repetida, no le gusta, nada más la como que tiende a acomodar así. Evita juntar los valores propios que son iguales para evitar, yo creo que confusiones. Que se visualice que estas son las raíces. Entonces les digo, D les da nada más la diagonal. Digamos que les da como el tipo forma canónica diagonal. No les da como tal la forma canónica de Jordan. No es ese método. Y les digo, los vectores que calcula son por método numérico. Si se fijan, son muy diferentes a lo que nosotros calculamos. Que por ejemplo tenemos V. Si quisiéramos calcular Jordan, sería V a la -1 -1 por A por V. Y miren, aquí sabe por qué los tiende a separar. Yo creo que para evitar confusiones se tendría que reacomodar. Pero les da la diagonal, les digo, les da como tal este comando, bueno, esta estructura está pensada como que en la forma canónica diagonal. Acuérdense, la diagonal y Jordan, aunque parezcan lo mismo, no forzosamente lo son. Jordan tiende a agrupar los valores propios repetidos para generar bloques de Jordan, para precisamente generar matrices a bloques y trabajar los bloques que necesitemos o los bloques que sean necesarios trabajar. Entonces aquí probablemente lo que hizo fue separar los vectores propios. Que la primera columna y la tercera correspondan a los repetidos. Y este del medio sea el de 3. Les digo, MATLAB tiende a hacer eso muchas veces para evitar que confusiones y que aparezca -1, -1 y 3. O sea, como que les resulta confuso o para evitar algún tipo de confusión visual. No sé exactamente. Pero les digo, si quieren verificar algo, acuérdense que esto es por método numérico y no les va a dar lo mismo. Nosotros estamos trabajando el método diferente, que si llega un punto en que se ciclan y no hay solución en los sistemas de ecuaciones, pues igual ahí sí no queda más que echar mano de este comando. Nada más fíjense qué vector le corresponde a qué valor. Generalmente, cuando utiliza V y D, la primera columna le corresponde a este valor, la segunda columna le corresponde a este, y la tercera le corresponde a este. Nada más tengan cuidado con eso. Pero acuérdense, este es método numérico, aquí nos está analizando como estamos analizando nosotros. MATLAB va a echar mano del método numérico que le acomode mejor para obtener soluciones. Les digo, no sé exactamente qué método utilizaría esto. Cuando son sin repetir, generalmente se utiliza Gauss. Se analiza por vía Gauss. Pero pues MATLAB tiene varios. Entonces, aguas, porque les digo, me ha tocado que cuando comparan con este, no les da lo mismo porque aquí es por método numérico. Y no les va a dar lo mismo. Y acuérdense, los vectores propios no son únicos. El valor propio sí, son los polos del sistema y esos son valores únicos, que la única forma de modificarlos es precisamente por un lazo de control, que modifique la ecuación característica y por tanto mueva los polos del lugar. Y en ocasiones los ceros, si se está trabajando en función de transferencia. Pero el vector propio no. Recuerden que un valor propio puede tener varios vectores propios asociados entre sí. Que era lo que les platicaba, por ejemplo, que ayer preguntaron, en este caso, cuando se armó la matriz T, en este vector, que alguien preguntó si el 0 se hubiera podido proponer desde x1. Si aquí, por ejemplo, se hubiera podido proponer 0, 0, menos 1. Dado que x1 y x2 se tuvieron que proponer y no había tanta relación entre ellos, tal vez si se hubieran podido proponer 0, 0 y aquí les hubiera dado otra cosa. O tal vez se hubiera podido proponer el 0 acá, el 1 acá, y ya también aquí hubiera dado diferente. Porque acuérdense, en estos casos, x1 y x2 se tuvieron que proponer por la incongruencia. Entonces, pudiera ser que ustedes dijeron, no, pues primero propongo el 0, luego propongo el 1, x3 ya hubiera sido un valor diferente. Pero bueno, si estaba bien seguido el cálculo, el vector iba a estar bien, y si llegaban a la diagonal, pues bueno, también el vector está bien. Recuerden, los vectores propios no son únicos, dependiendo la ruta de despeje que escojan, va a ser diferente. Lo mismo en este. Que ya ven que, bueno, y si yo quiero despejar de otra forma, en el caso de aquí, lo mismo, acuérdense, en estos sistemas de ecuaciones tampoco hay una ruta bien marcada de que se tienen que ir por este método, sino que tienen sus
3 ecuaciones, y de aquí ustedes tienen que ir viendo cómo juegan con ellas, pues para obtener eventualmente x1 y x2, x3. Yo aquí empecé trabajando con estas dos, pero tal vez ustedes hubieran preferido empezar con estas dos para despejar otra variable, ¿no? Y les hubiera dado un resultado diferente. Entonces, mientras el procedimiento se siga bien, bueno, que estén haciendo bien sus despejes y todo, puede que les dé un vector propio diferente, que, insisto, si está bien seguido el método de despeje, va a estar bien el vector, y pues va a ser diferente al que calculó alguien más. Pero acuérdense, los vectores propios, un valor propio puede tener varios asociados que están bien y que les van a servir. Este caso que acabamos de resolver, les digo, es de los más extremos, porque en los dos primeros pues, ven que no había solución, teníamos una ecuación para 3 incógnitas. Entonces eso pues, analíticamente jamás. Y ya ven que se propuso un valor, se intentó desde ahí, no se pudo, se tuvieron que proponer dos para poder obtener la solución. Digo, MATLAB tiene su método numérico y sus valores son bien diferentes, pero bueno, eventualmente bien utilizados también les pueden llevar a la forma canónica de Jordan. Pero bueno, ¿dudas? Parece que no, profesor. No, todo bien. Ok, entonces con esto concluimos el de, ya está exportado, forma canónica de Jordan. Nos falta teorema de Cayley-Hamilton. Entonces, pero bueno, mañana de hecho vamos a tener sesión netamente de MATLAB porque vamos a ver lo de espacio de estados, bueno, lo de la representación en diagrama de simulación analógica. Si se acuerdan, cuando empezamos estos temas, bueno, en la unidad 1 vimos, no, mira, aquí están. En un punto vimos estos diagramitas que les dije, esto sirve para llevarlo a MATLAB. Entonces, mañana vamos a ver cómo es que esto se lleva a MATLAB, cómo lo podemos representar, comparar la respuesta de esto, por ejemplo, con su función de transferencia, porque de un sistema, acuérdense, podemos trabajarlo en espacio de estados. Si se calcula la función de transferencia, también se puede usar la función de transferencia, sobre todo cuando se usan técnicas de control clásico como el PID, se trabaja más con función de transferencia. Pero bueno, en todo caso, ¿cómo se representan esto en MATLAB? ¿Cómo va a entrar en MATLAB? El bloque de espacio de estados, también vamos a ver cómo se utiliza y pues bueno, cómo se grafica y cómo se mete todo esto a Simulink. MATLAB para espacio de estados se trabaja con Simulink, con la librería de continuo, tiempo continuo. Esto también se puede llevar a discreto. Hay una librería de discreto que también tiene todo esto. Pero nosotros ahorita estamos en tiempo continuo, entonces mañana vamos a ver cómo se representa esto en tiempo continuo. Les digo, cómo esto cómo se lleva esto a Simulink, cómo se puede simular, insisto, cómo se puede trabajar la función de transferencia. Hay también comandos para verificar función de transferencia, si la que tienen está bien calculada. También se puede verificar por ahí. Entonces mañana vemos toda la parte de Simulink, cómo es que se trabaja para ya la siguiente semana. Entre lunes y martes vemos teorema de Cayley-Hamilton. Ese tema es muy rápido. Es un teorema que aparentemente no tiene mucho chiste, pero como herramienta es una de las herramientas más usadas en sistemas lineales. Este es el que nos falta. Les digo, este teorema por sí solo no pareciera tener mucha utilidad y mucho sentido, pero en sistemas lineales es una de las herramientas más fuertes que hay y de las que más se van a usar. Van a ver que a lo largo de todo el curso este teorema sale mencionado en muchas partes. El teorema de Cayley-Hamilton se utiliza en muchísimas partes. Esto en álgebra lineal y en álgebra abstracta también se utiliza muchísimo este teorema para calcular funciones de matrices. Por ejemplo, una función la que con ustedes ya hemos calculado es la inversa. La inversa como tal se considera que es una función de matriz. Entonces, de hecho, el primer uso que le vamos a dar a este teorema es ver cómo se calcula una inversa utilizando teorema de Cayley-Hamilton. También se puede calcular la inversa por aquí. Después lo vamos a utilizar para calcular la solución, que es la función exponencial. Y les digo, en álgebra abstracta y en álgebra lineal, cuando calculan funciones de matrices, por lo regular es con este teorema. Generalmente se utiliza, les digo. A lo largo del curso va a aparecer mencionado en varios temas, porque echan mucho mano de él. Es un teorema muy útil, les digo, como herramienta es muy útil. Por sí solo pareciera no tener mucho sentido. Entonces, bueno, nos vemos mañana para ver diagrama de simulación analógica, todo lo que es la parte de Simulink.
Y lunes y martes vemos teorema de Cayley Hamilton. El miércoles sería sesión de dudas. El lunes 7 de marzo también sería sesión de dudas por si anda algún rezagado. Nos avisaron que es probable que el 7 entremos a presencial, de quinto a noveno. Es muy probable. Pero van a dividir a los grupos, entonces es para dudas, pues bueno, los que tengan que ir estarán en salón en cuanto tengamos salón. Y pues me llevaré la máquina para los que estén en línea puedan preguntar en línea. Y ya, dependiendo de lo que les digan, pues ya acomodo yo el horario del examen, porque pues bueno, el examen tiene que subir a plataforma. Y pues igual les daré un intervalo de tiempo diferente para que suban su examen. Pero ya es dependiendo de lo que nos diga las academias. La siguiente semana tiene una reunión extraordinaria el consejo para decidir bajo qué condiciones regresamos a presencial. Pero el aviso es que el 7 empezamos a ir en presencial, eso sí es un aviso. La logística todavía no se sabe, pero bueno, ya con base a lo que nos digan, pues, a ver cómo nos acomodamos. Pero bueno, si no hay dudas o algo, nos vemos mañana para la parte de Simulink. De acuerdo, profesor. De acuerdo, profesor, muchas gracias. De acuerdo, De nada. profesor. De nada. Ahorita les subo el ejemplo. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. De nada. Hasta mañana.